Señores, ¿cómo están? Buenos días. Un nuevo domingo, nueva semana. Tenemos un invitado que nunca había venido. Es totalmente nuevo. Él no es emprendedor, pero sabe mucho de emprendimiento. Gabriel Cirne, ¿Qué tal, Caled? Muy buenos días. gracias por acompañarnos. Pues Gabriel prácticamente nos va a platicar de una buena cantidad de temas referente a algo bien importante y crucial al momento de tener una empresa, de crear la empresa hasta en tu vida personal, todo lo que tiene que ver con la cuestión de costos, que al final acaban siendo presupuestos, el control de los mismos, la identificación y prevención de desviaciones. Bueno, ya él nos hablará ya más a fondo de cada uno. Pero antes de pasar a eso, pues esta semana fue una semana bastante uh, intensa acá en México en cuanto a decisiones políticas que vienen por ahí, la cuestión del aeropuerto, la cuestión de los hermanos migrantes que vienen por acá, cosas que aún no se definen muchas situaciones. Sabemos que eso va a impactar de alguna forma en la economía, esperemos que sea todo positivamente, esperemos que tengamos el dólar a 11 pesos, entrando luego Andrés Manuel. Sí, todo el mundo esperamos algo Todos así. esperamos algo así, dólar a 12 pesos, volver a ser Sí. millonarios como éramos antes, o sea, no lo sé. Estabilidad económica. Estabilidad económica. Y pues, Gabriel, empezamos a platicar un poco del tema de dónde eres. O sea, te entiendo que, ¿cuánto llevas viviendo en Monterrey? Llevo 5 años viviendo. 5 años, ¿y cómo te ha tratado la ciudad? Nada, que decir, me ha acobijado bien. De hecho, tengo algunos estudios ya aquí dentro de la urbe. Sí, ¿qué Te- estudiaste? Tengo una maestría en costos precisamente en la Universidad de Nuevo León, Autónoma. la Autónoma. Sí. Oye, qué interesante. ¿Y qué? ¿Es difícil? No, no, no. Entonces, cuando te gusta algo, hay que darle. ¿Te apasionas? Ajá, la pasión es por lo que te guste, es el éxito. Entonces entiendo que eres contador. Soy contador público. Ah, Sí, es mi tocayo de carrera. colega. Sí, sí, sí. Colega, cierto. Bueno, no Sí. puedo decir colega porque realmente yo no lo ejercí. Nada más lo estudié. Pero bueno, somos afines, entendemos temas afines Sí, sí, desde yo hace creo que niños. tú muchos más que yo, porque realmente me alejé un poco de la práctica, del conocimiento, tengo las bases tal vez, Sí. pero la verdad ya en el ejercicio hay una cantidad, aparte ha cambiado mucho, o sea, lo que viene siendo la contabilidad Ah, como tal, hablemos de contabilidad antes de sí, empezar a meternos sí, de lo sí, que sí, vienen sí. siendo costos, porque al final del día la contabilidad de costos es parte de la contabilidad, entonces es hablar de contabilidad, la gente se asusta. ¿Por Sí. qué? Bueno, les asusta y aparte le sacan la vuelta. Es como que cuando habla la gente de contabilidad es como si fuera una autorreflexión, porque al final del día empiezas a ver los números fríos y te das cuenta que tú eres el culpable de todo lo que tienes, bien Sí. o mal. Se asusta porque viene la parte de impuestos. Quizás es lo que más aterroriza ahí. Para algunos vivimos bajo un régimen de terrorismo fiscal, pero ¿Tú ibas bajo un régimen de terrorismo fiscal? mucha gente lo siente así. Sin embargo, de acuerdo a lo contable, dices tú, ha estado evolucionando últimamente y tenemos dos partes, la parte contable y la parte fiscal. La parte contable nos las regulan las normas de información financiera y básicamente va enfocado a tener bien nuestros registros adecuadamente de acuerdo a las normas que hemos mencionado, y si cumplimos con todo esto, la parte fiscal es lo de menos y vamos a estar bien con, nuestro, con nuestros impuestos. Pero, a ver, platícanos, ¿qué es contabilidad? O sea, la contabilidad, te digo, es un tema Uh-huh, bastante extraño para muchos, uh-huh. es lleno de tabús, lleno de... A lo mejor digo para ti no, a lo mejor para mí en una Sí, parte claro. tampoco, pero cuando ya hablamos de platicarle a un chef de contabilidad, platicarle a un biólogo de contabilidad, platicarle Sí, a un astronauta de contabilidad, a lo mejor van a decir, ¿qué? ¿Por sí, qué? ¿Para qué? ¿Por qué es, voy a hacer eso? Que lo haga alguien más. sí. Claro, bueno, la contabilidad es una técnica que nos permite registrar, acumular, analizar todas las operaciones que tenemos dentro de un negocio con el fin de saber si somos rentables a través de estados financieros. Siempre va enfocado a la rentabilidad. No, puede también analizar otro tipo de aspectos.
La contabilidad puede tener varios usuarios, como son el fisco, los accionistas, los sindicatos. Todo el mundo requiere información. Bueno, ¿y a través de qué es? A través de la contabilidad. A través de la contabilidad. Sí. ¿Cómo llevaría, hablemos de una persona, dividámoslo todo, hablemos de cómo podrías dividir la contabilidad? Hay como que subdivisiones de la contabilidad, hay cómo podría aplicarse a una persona como una empresa. Sí, por ejemplo, a un auditor le interesan aspectos plasmados en contabilidad fue sobre lo que ya pasó. Con eso ellos revisan y determinan si estuvieron bien aplicados los registros de acuerdo a normas y todos los reglamentos. Ah, pero esos son los usuarios finales, ¿no? Los usuarios, sí. Pero hay otro tipo de usuarios, por ejemplo, los financieros. Ellos toman como base la contabilidad. Bueno, decimos también ya es pasado, pero ellos proyectan hacia futuro. Con Hacia el fin futuro. de hacer planes, presupuestos, todo lo que ya habías mencionado. Claro, claro. Sí. ¿Y qué es lo que mayormente, bueno, hablando de una persona, a ver, primero, ¿qué tipo de, en el caso del SAT, qué tipo de persona, hablando del SAT, lo que viene siendo el sistema de administración tributaria, qué tipo de personas son reconocidas entre ellas? O sea, cuéntanos un poco la historia de por qué alguien debería hacer la contabilidad correctamente, hacia dónde tendría que llevarla. Hablando de una persona normal. Tú, por ejemplo, ¿por qué llevas tu contabilidad? Sí, con el objetivo es de determinar mis resultados. Saber si estoy siendo rentable. Pero en tu Ah, caso, digamos, tú trabajas para una empresa. ujú. ¿Hay forma de ser más rentable? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Es a través de análisis. Más adelante, cuando toquemos temas de costos, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos desperdicios de materia prima, si está bien aplicada la mano de obra, y nos permite identificar eficiencias. Pero bueno, eso ya son temas más Ya más profundos. a fondo de lo que Sí, vienen siendo costos. sí, sí. Yo lo que entiendo, por ejemplo, en mi vida personal, casi siempre trato de llevar contabilidad a cabo cada vez, por lo menos una vez al mes. Lo recomendable es que lo hagas diario. Hay una cantidad de aplicaciones por ahí que puedes usar para llevar a cabo el registro de tus gastos. Mucha gente, digo, porque yo fui de esas personas hasta que me dio una cantidad de sustos no gratos. O sea, era de los que traían su tarjeta de débito o la de crédito, que a veces que eso es peor. Y que nada más la vas pase y pase. Y llega un momento en el que llegas al cajero, te fijas cuánto te queda y te quedas. Yo creía que me quedaba mucho más. Y el problema de eso es que la gente no va llevando un registro de lo que va haciendo. O sea, uno se confía de que sigue teniendo recursos ahí disponibles en la tarjeta y de que a lo mejor, y de repente en tu día a día olvidas los dos, tres transacciones que hiciste un día antes, 2 días antes. Vas y checas al cajero y te das cuenta de que sí, el banco sí te contabilizó todo. Revisas y no crees que tienes los 10,000 pesos que creías que tenías, ya te quedan 700. Y pues empiezas a echar memoria atrás, qué gastaste, qué no gastaste. Mucha gente se alcanza a agarrar los tickets de su vida personal, estamos hablando. O sea, empieza a dividirlo. Mucha gente empieza a dividirlo que esto que me gasté en esta semana, esto fue tanto, fue de comida. Esto tanto fue de entretenimiento. Esto tanto fue de transporte. Y hay gente que crea rubros más específicos, ¿no? Sí. Esto tanto es de alcohol, estos tantos de otras cosas, pero al final del día, o sea, el que tú puedas identificar todas esas cuestiones de registros, de en qué estás gastando, en qué no estás gastando, va muy de la mano con tus objetivos personales. Es decir, si tu objetivo era ahorrar, bajar de peso o dejar de concentrarte en ciertas cosas, tu comportamiento diario que tienes registrado te da la pauta de saber si realmente lo vas a alcanzar, o lo vas a lograr o qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, en el caso de una persona que dice, yo quiero bajar de peso y te la vives comiendo afuera, te la vives gastando una cantidad de dinero afuera y a lo mejor, y afuera no es de que siempre tengas las opciones más
más saludables, excepto los restaurantes veganos que nuestro amigo Emanuel promociona de Vegan Veggie, ¿no? Pero fuera de eso, aparte ahí no aceptan tarjeta casi nunca, pero realmente es al final del día nosotros no nos damos cuenta de cómo nos estamos comportando. Ya cuando te das, después de varios topetones, después de darte varias veces cuenta de que no estás llevando un control de tu vida diaria, de cada una de las actividades, no puedes identificar en dónde estás fallando. Si llevas a un objetivo puntual de bajar de peso, de ahorrar y te das cuenta de que todo te lo has gastado en el cine durante semanas o todo te lo has gastado en borracheras en todos lados y borracheras donde cheve cara y a lo mejor no es algo que vayas a facturar, sino que se va directamente a afectar tu bolsa, porque cuando lo facturas es diferente, cuando lo facturas lo vas a deducir de impuestos, ya hay toda una transacción ahí de por medio que dices, bueno, parte de lo que me gaste ahorita va a regresar una cantidad o voy a evitar de pagar impuestos. Pero pues, normalmente la gente no nos damos cuenta de nuestras operaciones de día a día y nomás aventamos la lana, va para afuera, o sea, es como si nos quemara el dinero las manos de tenerlo en las mismas. Como que tenemos que aventarlo sin saber a qué. Entonces cuando empiezas a controlarlo, a llevar esa contabilidad, hay una cantidad de metodologías. Hay gente, como os decía, gente que usa aplicaciones, o sea, que nada más pone el concepto de que hoy compré gasolina, hoy compré mandado, y hoy pagué recibos de tal cosa, hoy gasté en un café con mi amiga Chuchita porque la acabo de ver, café de 70 pesos, o sea, pero ya cuando haces la contabilidad y confrontas todo tu comportamiento es donde viene la autorreflexión fría, que era lo que hablaba al inicio, que a veces hablar de contabilidad es algo horrible, como cuando tienes que reflexionar y darte cuenta que tú mismo eres el que se está saboteando lo que tienes que hacer bien. Entonces, al final del día todo esto, o sea, la que voy, a que es súper recomendable en entorno personal, en entorno empresarial, en entorno, inclusive cuando eres papá, es algo que tienes que aprender a hacer por ti mismo y tratar de compartirle a tu hijo que sepa cómo controlar su gasto, ¿no? O sea, inclusive tú le das dinero al niño, trata de decirle, oye, ¿en qué te lo gastaste? Porque también el niño regresa pidiendo más. Claro, y antes de llevar el control de todo lo que estabas mencionando, pues es importante planear, ¿no? Primero partir de un presupuesto, voy a tener un negocio o mis finanzas personales, estos son mis objetivos. Cuando tú ya empiezas a controlar y a comparar con tu presupuesto, tus planes, Claro. empiezas a ver desviaciones y entonces estás a tiempo de tomar decisiones, corregir, pero si no tenemos planeación, no tenemos control, pues esto va a ser un caos. Y pues el primer punto, como se mencionaba, es tener la planeación, el segundo punto el control, ¿no? Y bueno, pues la contabilidad nos ayuda en este segundo punto. Sí, sí, eso es muy importante, Gabriel. O sea, lo que viene siendo la planeación, ya que sabes cómo te comportas, empiezas a decir a dónde le vas a echar los recursos, ¿no? Siempre trata de tenerlo como que controlado en una hoja de Excel o que sea en una libreta. No creo que mi abuelita lo controlaba en una libreta, o sea, siempre ponía ahí como que tanta lana le pagaron a mi abuelito, tanta lana le voy a destinar a esto otra cosa, ¿no? Y al final del día queda un registro de en qué te lo gastaste, ¿no? Viene la clásica pelea de que yo te di dinero y es que no me acuerdo y empieza un alboroto brutal, digo, creo que era algo que vivía mucho la generación que está atrás de mí, o sea, que sí vivía en situaciones Sí. bastante incómodas de que Pero, nadie sabía. pero ahora lo interesante de hoy en día es que debemos de tomar en cuenta con todo el avance tecnológico, por ejemplo los famosos FDIs, es que increíblemente ahora el gobierno puede saber cómo están las finanzas en particular de una entidad o de una persona física que nosotros mismos, si no tenemos ese control. Ellos ya predeterminadamente, de acuerdo a sus bases, saben cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, como acabas de decir, a través de tarjetas, todo eso. Pero, Ellos tienen información. pero tiene la mayoría, porque todavía hay cosas que no se registran. O sea, por ejemplo, sí recuerdo que eso fue un tormento al inicio, que decías, no, es que todo lo tienes que timbrar. Timbrar es decir, te llega dinero a ti, digamos, tú trabajas para alguien, casi ya por ley te están diciendo que tiene que entrar el dinero y te lo tienen que depositar en una cuenta. Eso sirve para tener la primera referencia para que el gobierno pueda ver cuánto entró.
tú tienes que hacer una factura y avisarle al gobierno que facturaste. Entonces, Y cada día esto va avanzando más, va a haber más candados. Te digo, porque va a llegar el momento en que ya nada más imprimes, o de hecho ya casi es parte así, imprimes tu declaración anual, la firmas y adelante. sí, sí, o sea, eso sí es algo que estamos viendo. O sea, es decir, lo que decíamos es, tú registras cuánto te va a pagar, o sea, alguien, haces tu factura de ingresos y en teoría, tú con tu tarjeta amarrada a esa cuenta tendrías que estar haciendo los pagos a proveedores o los pagos de tus gastos para que realmente haya ese cruce, ¿no? Entre cuánto ganaste y cuánto estuviste erogando. De cualquier forma, aún todavía faltan, como dices, candados, o sea, aún alguien te puede llegar y darte efectivo en la mano. Sí. Y tú O, no es necesario llegar y pedir factura, todavía la gente factura ventas al público y a eso ya nadie sabe ni cómo los cruzas, es difícil, o sea, tendría que haber alguien que te apunte, sí, pero sí. Pero lo único que hay que tener cuidado y repito, hay que normar bien también nuestra contabilidad. Y muchas veces tenemos en nuestros giros que compramos papelería y vendemos autos. eso sí, eso va a ser todo un show. Sí, De hecho, por entonces, ahí vi que en los cambios fiscales viene ajá, una cantidad de penalizaciones para ese tipo de situaciones. Igual que los que venden facturas, ¿no? Que hay muchos de que les llega ingreso por un lado, va a comprar la factura, solo le pagas el IVA o un fee ahí de porcentaje porque te hicieron la factura y pues, la lana ya te la embolsaste, ¿no? Pero no son como que las mejores prácticas, son, ahora sí como en todo mundo, en toda ciencia, siempre hay una cantidad de lo que llaman mejores prácticas. Lo más recomendable es mantenerte un poco ah, al margen de este tipo de situaciones. Se van a seguir dando, obviamente, por miles de razones, pero sí es como que trata de mantenerte alejado de eso porque cuando te llega la multa te llega un trancazo fuerte. O sea, entonces, en este sentido recomendamos disciplina. sí, disciplina. O sea, al final del día cuando tienes un presupuesto, pues el ejercer lo que llaman el presupuesto es lo difícil, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes vieron a sus papás, en alguno de los casos más disciplinados, fue que el papá decía, voy a gastar tanto, estos son mis gastos del mes, que la luz, que el agua, que el teléfono, ahora hoy en día pues excluye los celulares hasta los del niño, que el internet y tanto de comida. Y empiezas a vivir, ¿no? Empiezas a vivir digamos, proyectas, haces un presupuesto de la semana o del mes o del trimestre y pues nada más tratas de que tu día a día vaya amarrado y orientado a ese presupuesto que ya hiciste, ¿no? Y ya obviamente van a ir gastos que pudieran salir como que de la nada, que fotografías o cosas así que a lo mejor no tenías súper contempladas, bueno, como que ahora las registras, ¿no? Y al final del día cuando miden todo esto de cuánto entró de dinero, cuánto me gasté, en qué rubros, y a lo mejor en qué rubros no estaban contemplados, ahí es donde vienen las explicaciones, donde vienen los análisis. Oye, gasté en fotos, no las tenía contempladas porque pues, no tenía contemplado que mi hijo tuviera que ir a sacar un pasaporte o por cuestiones de la escuela. Eso salió de repente. O sea, ya es cuando empiezas a analizar tu día a día. Y nada más no hay que tomar en cuenta que para temas deducibles en la ley nos dice que deben ser gastos para el negocio estrictamente indispensables. Eso es otra cosa. Sí, O sí, sí. sea, hay una cantidad Ahora, de cosas que antes todos rebajábamos de nuestros sí, ingresos, lo que eran las colegiaturas, luego ya empezaron a toparlas, nada, sí, hasta ya cierto no. porcentaje. Sí, Eso hablando del toma personal. Platicando un poco más de costos en el tema de empresa. ¿Qué tipo de costos? O sea, platícanos cómo. Entiendo que tú trabajas para una empresa transnacional, una sí, empresa sí, bastante grande y que, pues al final del día, las empresas más grandes son las que más control de costos quieren tener. O sea, en el caso empresarial, a lo mejor a veces cuando es una pyme, por lo mismo de que tienes tantas cosas que hacer, que ver, la parte de costos a veces no le alcanzan a identificar. Y eso es algo que sufren muchas empresas. Es algo que hemos encontrado en una cantidad de empresas que no tienen ni idea, empresas que a lo mejor ustedes ven y dicen, ellos están bien financieramente, cuando ya tienes la confianza de ellos y te platican las historias de horror que viven adentro de que no tienen un control de inventarios, no tienen un control de presupuesto, no saben cómo dirigir lo que el costo real de una operación o de una venta, llevarlo o sacarlo a la luz. Hay veces que hay operaciones de ventas que están apalancadas con otras cosas y a lo mejor lo que acaban de vender era un negocio con pérdida
pero está apalancado en otro negocio que hicieron, pero no alcanzan a visualizarlo porque no pueden distinguir cuáles fueron los reales, verdaderos elementos de costo de esa operación puntual. No supieron cómo sacar cuánto era de materia prima, de costos de transformación, de you name it, de una cantidad de cosas, porque a veces es donde se empieza a complicar. No todas las empresas tienen un contador de costos. O sea, la mayor parte de las empresas, en el caso del entrepreneur, hablando de los emprendedores, tienen la noción básica, general, o sea, es ventas y todos mis gastos. Pero no siempre, a lo mejor identificas el modelo de negocio, algunos componentes del mismo modelo de negocio como costo, pero a veces dejan una cantidad de gastos generales que no saben cómo prorratear, no saben cómo llevárselos a un producto o servicio determinado con la forma y los criterios que deberían de ser. Y es donde empieza el desastre después, que vendes cosas que no dejan dinero realmente. A lo mejor en el sueño, al momento de hacer la primera cotización, dices que sí, pero en una operación global no, estás empinado. O sea, Sí, es donde tienes que hacer los ajustes. sí, entonces, bueno, primero tomar en cuenta que todo negocio tiene un costo. Todo negocio tiene Todo un tiene un costo. costo. Entonces, partiendo, empresas que comercializan, pues compran y venden. Empresas de servicios tienen un costo eh, por dar el servicio. No por eso dejan de tener un gasto de renta, luz, todo eso. En este caso vamos a enfocarnos un poquito más a los costos de manufactura. Pero todo mundo tenemos un costo y algo que acabas de mencionar y que es muy cierto y que debemos de tener cuidado es que debemos de identificar muy bien ese costo, porque si no llevamos el riesgo de vender más abajo del costo y es cuando empezamos a tener problemas y de hecho muchas empresas lo tienen, tal vez por no identificar bien ese costo. Claro, platícanos de los tipos de costos que hay en una operación. Dividámoslos, hablamos primero de lo que es una empresa que hace servicios. ¿Cuáles serían los elementos de costos principales que un un emprendedor deberá tener en cuenta? Bueno, de servicios hablemos de que deben tener en cuenta que tienen eh, costos de almacenaje, costos de papelería, todo eso deben irlo englobando para identificar precisamente cuánto les cuesta su operación. Y en base de eso, una de las finalidades es fijar un buen precio de venta, ¿no? Que nos permita tener un rendimiento adecuado, de acuerdo a nuestros planes, volvemos ahí. Eso deben tener en cuanto a los de servicio. La comercializadora, bueno, pues ya tiene bien identificado cuánto le está costando el comprar X producto. Y de ahí, bueno, partir. Es un poco más sencillo ahí. ¿Por qué es más sencillo? Porque tienes identificado ya el costo, tu costo de compra. El costo de compra, pero ¿y las erogaciones alrededor también? Sí, no, eso bueno, de alguna forma tienes tus recibos de luz, ya vienen calculados y bueno, ya acumulas y comparas contra tus... Hablando de un servicio, por ejemplo, mucha de la gente que crea hoy en día servicios tiene dos componentes. Es el costo de mercadotecnia, lo que viene siendo la promoción y publicidad, que a veces uno lo paga en grosso modo. Y aparte, los costos de traslado, que en el caso de servicios de consultoría, que es algo que Rubén nos está preguntando. Hola Rubén, también nos pregunta Rubén que algún libro de planeación estratégica que recomiendes, que les recomiendes. Sí, hay uno que se llama Contabilidad de Costos Gerencial y aborda todos esos aspectos. ¿Está enfocado a servicios o más hacia No, productos viene todo. terminados? Los dos. Sí, en este libro viene de todo. Va, entonces, Rubén, por ahí te escribimos por inbox para que Sí, el contador te diga exactamente cuáles son los que te recomienda. También un saludo a Jessica Escobar, hola, ¿cómo estás? Y Arely, un saludo, gracias por vernos. Un gusto que nos han seguido mucho tiempo nuestro programa. Nos encantaría algún día que nos visitaran por acá. Entonces, Gabriel, hablando un poco de lo que viene siendo una consultoría, ¿cómo dividirían de ellos de quebrar
sus costos, como dice el contador. Voy a quebrar los costos en estos rubros. Tendría que ser la logística, tendría que ser el costo bueno, los costos de energía. ¿Qué otros costos le encontrarías a una consultoría que digas, oye, tengo que contemplar estos para yo operar? Sí, precisamente el llevar una contabilidad de costos eh, te ayuda a ir enfocando, encasillando por áreas, se puede decir. Tenemos el costo del servicio como tal, hablemos de un doctor. Bueno, el doctor determinar cuál es su costo por atender al paciente, tal vez algunos medicamentos, pero fuera de ahí, si él se quiere promocionar, darse a conocer en el mercado, tiene que incluir en publicidad. Bueno, a este tipo de costo lo vamos a enfocar en un tipo de gasto que se llama gasto de venta. También tengamos gastos de administración y los gastos de operación. En base a eso volvemos a lo mismo, lo importante es planear y ver cuál es el comportamiento que nosotros esperamos para ir comparando y viendo en dónde estamos más altos, en dónde nos estamos excediendo y ir corrigiendo. Claro, claro. ¿Ah? Algo que desde el punto de vista personal se los comparto, es lo que yo he hecho cuando hemos creado emprendimientos o cuando hemos creado proyectos puntuales, casi siempre creamos un catálogo de costos. O sea, planificamos la operación de lo que queremos hacer y empezamos a ponerle. O sea, desde el primer rubro, esto es edificio o renta de local o inmuebles, y luego que si vamos a hacer llamadas y todo eso, pues el costo de lo que viene siendo intangibles, ¿no? Lo que viene siendo comunicación, lo que viene siendo hoy en día pues ya el internet. Varían mucho los criterios, eso sí es cierto, entre una empresa y otra para cómo vas a impactar esto con respecto al proyecto que estás haciendo. No hay una fórmula general, hay como decíamos, mejores prácticas. O sea, la contabilidad de costos de una empresa financiera, por ejemplo, no va a ser muy similar en criterios a una empresa de manufactura. O sea, hay una cantidad de forma en cómo ellos contemplan el costo y cómo lo prorratean entre los servicios que están dando para poder medir que ese negocio sea realmente rentable. Al final del día, ya cuando empiezan las auditorías, ya cuando empiezan una cantidad de cosas, cuando ya empiezas a afinar más el lápiz, ¿no? Porque ya es cuando viene el auditorio y te dice, oye, esto lo debiste haber contemplado de esta otra forma, y a lo mejor ya dices, bueno, mi catálogo de costos lo voy a modificar, a lo mejor las siguientes cotizaciones las voy a ajustar en la forma en como yo las hago, para que realmente se vea que estoy cubriendo todo. ¿Qué hablábamos hace rato de negocios con costos escondidos? Costos escondidos es un concepto bien importante, parte madres totalmente en el ambiente de empresarial, porque es cuando los descubres te das cuenta que, ok, sí hiciste mucha lana, porque realmente contemplaste todo, inclusive lo que no, sin querer, o realmente estás empinado. En los costos escondidos, ¿cuáles son normalmente? ¿A qué nos referimos con costos escondidos? Bueno, puede ser costo de que a lo mejor se nos hace muy fácil decir, tenemos una caja chica y de ahí agarramos para taxis, tenemos para autobuses, papelería, pero realmente son gastos mínimos. Ujú. Y cuando nos damos cuenta, ese rubro de gastos mínimos resulta ser muy elevado. Sí, Ajá, sí. algo que no debería de ser. Incluso por ahí hay reglamentos donde dicen que no debe rebasar más allá del 5% de nuestra operación. Y hay gente que la tiene en 35, 40%. Entonces, algo anda mal. Claro. Y hay que revisar. Sí, o Y sea, hay que aplicarse. creo que esos son de los gastos más importantes y de los que más se nos pelan. O sea, lo que viene siendo lo que decías, o sea, gastos de traslado, casi siempre acaban siendo muchos gastos de representación, gastos de comidas. Por eso la disciplina que comentaba Gabriel al inicio de tener que registrar todo, porque hay veces que ya tú llevas un día a día, normalmente el SAT te pide información de forma mensual y trimestral, pero hay mucha gente que sí va haciendo su contabilidad, va haciendo esa presentación. ¿A qué te lleva tener que reportar esto al SAT, a Hacienda? Es a que tengas que tener todo en orden. Y hay veces que tú estás trabajando, no hablando de que alguien te reporte, un empleado, o sea, simplemente tú.
hay veces que te estás tan envuelto en el día a día que no te tienes tiempo, no te das el tiempo para registrar las cosas como deben de ser y ver lo que decíamos. Me estoy gastando una buena cantidad de dinero en transporte, me estoy gastando demasiado en cuestiones de comidas, o me estoy gastando demasiado en cuestiones de gastos de representación, hablando de mercadotecnia, hablando de participar en eventos que a veces no alcanzamos a reflejarlo si está impactando o no en lo que estamos vendiendo. Hay veces que sacas un proyecto o dos, ya cuando ordenas todo esto, sale por acá que, oye, esto nunca lo contemplaste en el costo. O realmente, pues sí vendiste, pero no va a dejar dinero porque no controlaste esto a tiempo y gastaste de más en esto y a lo mejor eso ni siquiera iba a tener sentido para los fines de la empresa. Los costos hundidos, o sea, prácticamente son costos que estás erogando, pero que no tienes la conciencia de que tienes que contabilizarlos y repercutirlos en alguna... En donde debe de en ser, donde debe ¿no? de ser, ¿no? En el caso de las empresas, ellos le llaman centros de costos. O sea, ¿por qué centros de costos? Hay un pequeño insectito aquí, pero hay un zancudito. Pero en el caso de centros de costos, son pues, cada área. O sea, digamos, el área de contabilidad tiene un centro de costos, el área de ventas tiene otro centro de costos, el área de finanzas tiene un centro de costos, el área de operaciones en general tiene un centro de costos. Y el objetivo es sensibilizar cómo estamos en cada área, porque nos hemos dado cuenta que a veces decimos, pero esto debería ser muy pequeñito y estamos fallando. Sí, porque cada área al final del día, como decía Gabriel, o sea, ya hablando de cuando participas en el proceso de una empresa más grande, cada área le dan un presupuesto anual. Por eso ahorita ya no tardan en empezar los que trabajan en empresas, mis brothers godines, en empezar a tener que atender lo que viene siendo el presupuesto del próximo año, ¿no? En el caso de ventas es un poco más duro porque tienes que decir cuánto vas a vender, de dónde lo vas a vender y comparar contra que realmente tengas la posibilidad de venderlo. En el caso de las áreas de operación, de administración, ahí se utilizan mucho el histórico, ventas también, pero yo creo que operaciones, administración utilizan más el histórico de lo que ya tienen registrado y con eso proyectan el presupuesto del año que viene. Pero es todo un arrastrar el lápiz, autorizaciones de incremento de presupuestos para algún área para que crezca en personal, en capacitación y también el ver que reduzcan, o sea, el ejercicio del presupuesto. También las empresas dicen, tu área de finanzas gastaste demasiado en computación, por así decir, y no tienes por qué. Y le amarran la llave, le dicen, ¿sabes qué? El próximo año no quiero que gastes tanto, haz lo que tengas que hacer. Y ahí es donde vienen las decisiones, vienen eficiencias, a veces bien acaban en despidos, eso es un hecho, pero va por áreas, o sea... Sí, puedes darte cuenta de que a lo mejor fueron gastos que no eran tan necesarios, ¿no? Entonces mucha empresa se da cuenta de eso y empieza a hacer pequeños recortes y dice, bueno, gasto no fue tan necesario, entonces podemos omitirlo o reducirlo para el siguiente año. Sí, eso es lo complicado, eso es lo crítico, eso es la parte donde empieza la política dentro de la empresa. De cuánto, dependiendo del presupuesto que tienes, es el poder que tienes en teoría, ¿no? O sea, y es donde empieza la empresa de que sí voy a alcanzar el objetivo, ayudarte o no. Sí, pero todavía hace unos 10 años, había empresas que compraban papelería y la papelería era destinada para familiares dentro de... Ah, bueno, yo todavía tengo unas grapadoras ahí que mi papá se trajo. Gracias. Hoy en día ya todo por lo regular ya todas cuidan el presupuesto. Sí, ahora esos son, esos son costos ocultos. El robo hormiga. El robo hormiga sí es un costo oculto. Nunca sabes, o sea, cuántas hojas bond blancas están llevando tu empleado a su casa para que su hija haga sus proyectos o su hijo haga las manualidades de kinder porque no alcanzaron a ir a la papelería Sí, o porque pues, no quieren comprarlo. O sea, y todo esto lo mencionamos, volvemos a lo mismo, es porque tratamos de ser rentables. Entonces, al tratar de ser rentable debemos ir desechando todos los vicios que no deberían estar en una empresa. platícanos cuál es un día a día de una empresa en el área de costos. O sea, cómo se generan las políticas de costos, cómo haría un empresario para empezar a decir, oye, sabes que a partir de mañana quiero tener un área de costos en mi empresa. O sea, hablando de una pyme simplemente, porque te decía,
Las pymes normalmente no tienen un área de costos como tal, tienen un área de contabilidad que se las arreglas a como pueden, porque hay veces que no tienen los sistemas contables o como el Compact o SAP o... No, a veces le hacen con lo que les alcanza el presupuesto a adquirir, ¿no? Pero Sí. ¿cómo sería esa experiencia? ¿Cómo recomendarías tú que fuera? Oye, tú tienes una pyme, a lo mejor una empresa de consultoría o de servicios, una de servicios en general. Este sería el primer paso que tienes que hacer para tener un área de costos. Bueno, primero que nada, pues identificar bien nuestro giro, bien nuestras operaciones, porque de ahí van a resultar políticas internas. Estas políticas internas no deben de rebasar lo que ya tenemos normado, de acuerdo a las normas de información financiera que nos regulan en la parte contable y las leyes de impuestos en la parte fiscal. Esas normas de información financiera, ¿cómo podría yo saber que existen? Porque, por ejemplo, si alguien de tecnología de información está viéndolo, dice, yo no sabía que existían, ¿no? O sea, a lo mejor los contadores sabemos, pero ¿cómo se enteran ellos que Sí, existen? las normas de información financiera las regula el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y tiene la finalidad de que todo mundo tengamos un modelo de cómo presentar y hacer contabilidad. También tiene otra de las finalidades es que, hablando en temas internacionales, muchas veces en años o décadas anteriores, nuestras normas de presentación estaban diferentes a las de Inglaterra, a Claro. las de Suiza, y hoy todo el mundo se está homologando internacionalmente, entonces todo está enfocado a que la interpretación de la información sea la misma en México que en Estados Unidos y en Europa. Claro, ¿es lo que llaman US GAAP o era Ajá, ya es diferente? exactamente. Entonces, las normas, las NIF, nuestras NIF, las normas de información financiera, tienen esa particularidad de que ya estamos enfocados. Entonces, la normatividad que nos las marca acá en México, debemos de tomarla sumamente en cuenta y es una buena base para evitarnos problemas a futuro. Interesante, interesante. Sí. Entonces prácticamente sería contemplar que se cumplan con esa normatividad. Las aplicaciones que hay hoy en día, hablando de los sistemas que se venden como el Compact, ya nada por el comercial, cumplen estas normatividades, son programados con el objeto de ya de forma predeterminada cumplirlas. Sí, claro. Por ejemplo, para las empresas que transforman, tanto las normas de información financiera como las fiscales nos hablan de métodos de costeo, como son el estándar, el detallista y el identificado. Entonces, cuando tú compras estos RPs, ya lo traen predeterminado. Ya nada más, como política interna, tú eliges cuál quiero llevar, de acuerdo a mis necesidades. Por eso decía yo, es muy importante identificar nuestra operación y realmente también conocer bien nuestro negocio para ponernos la camisa adecuada. Claro, claro. Claro, entonces, retomando un poco lo que viene haciendo el US GAAP. Esto me surge porque es duda y lo presento que lo tengo aquí a un lado. Aún y cuando los modelos de negocios no son similares a los de otros países, sí es posible tener esa igualdad en cuanto a cumplimiento de regulaciones de información financiera, Sí. pero ¿es en el cumplimiento de la información textual como viene o es en la interpretación que uno le quiere dar? Eh, precisamente estas normas ya vienen también una sección de interpretación. Ya lo puse en aprietos. Ahí está bien. Y es muy interesante esto, porque sí, todo va normado en base a eso. Y vienen compuestas por principios. Sí, esto, ojo, que algo que les quiero contar, porque en la contabilidad hay dos secciones. Viene siendo genera la información contable. Los contadores normalmente generan estos reportes, esta información a partir de la información histórica. Y hablando de contabilidad general y de contabilidad de costos. Otra persona, a veces es el mismo, casi no siempre, es la que viene e interpreta todo lo que ellos plasmaron en los reportes y plasmaron en la cantidad de operaciones que ellos registraron. Es donde partimos un poco de que ellos generan toda la información del pasado, de las transacciones que ya sucedieron,
Viene otra persona, muchas veces un director general, el director de área o el director simplemente de finanzas, es que es el que dice y ve toda la información que los contadores generaron, ya sea general o de costos, y le da una interpretación financiera. Le empieza a dar una interpretación financiera de hacia dónde va la empresa, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y es donde finanzas le empieza a hablar a medio mundo, de que, oye, explícame esto, qué vamos a hacer para resolver aquello. Y también a partir de esta información financiera, mucha de la gente de ventas se tiene que concientizar porque es el, oye, nuestro punto de equilibrio es aquí, tienes que tirarle a venderle hasta acá para que pueda dejar lana esta cosa, ¿no? Si no, la empresa no tiene sentido de existir, o sea, va a existir en pérdida, pues inclusive hasta el mismo Hacienda nada más te lo tolera un par de años, ¿no? Puedes vivir toda la vida así, porque al final del día hay muchos que truquean las cosas, ¿no? Pero realmente, pues, el objetivo de tener una empresa es generar rendimientos para los accionistas, una derrama económica para todos los que te ayudan en conjunto, hablando que sean los empleados. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que un cuate es el financiero que interpreta toda la información y otros los que generan el histórico de forma correcta en base a los principios de contabilidad. Así es. Y estas normas de información financiera precisamente nos regulan cómo hacerla, cómo presentarla, para precisamente regresando a tu pregunta, cualquiera la puede entender, y incluso de otros países. Ya el punto específico de a ver qué contiene, bueno, ya es otra cosa, te sientas con todos los soportes que deba de tener, pero de momento el formato es interpretable para todo el mundo. Excelente. Por eso es normado. Excelente. Rubén por ahí nos hace una pregunta muy puntual. Yo creo que Rubén, por ahí por favor te contactamos más tarde por inbox para que nos completes más de la duda que tienes, estos dos comparativos, porque sí hay una cantidad de interpretaciones dependiendo del rubro de negocio en el que te encuentres, que se tiene que hacer para la cuestión de presupuestos, para la cuestión de costos. Te lo compartimos más tarde, más a fondo. Sí, Gabriel, claro. de verdad, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, me localizan en mi correo electrónico es gabo.finanzas@hotmail.com. Mi número de teléfono es 811-392-6426. Excelente. Señores, esta semana es Halloween, por lo cuanto tenía que hacerlo. Yo amo el Halloween, me encanta el Halloween. Es como mi Navidad. La verdad, ahorita me estoy muriendo de calor. Dice que me tengo minutos de haberme lo puesto. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz Halloween, disfrútenlo. Vean la película. Nos vemos la próxima semana. Gabriel, Hasta muchísimas luego. gracias. Gracias por